derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Corazón derecho que maneja sangre rica en CO2 o carboxilada, y corazón izquierdo que maneja sangre oxigenada. Entonces, la sangre llega de cabeza, ¿cierto? El drenaje venoso viene por yugulares, subclavia, que forman el tronco brachiocefálico, venoso, ¿no? Y llega aquí, se une con... No, estos troncos brachiocefálicos forman la cava superior. Y a la cava superior también drena, ¿qué otra estructura? Esta de aquí. Que es el tronco de la ácigos. Vena ácigos. Entonces, cava superior va a estar formada por tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo que forman la cava, más el drenaje de la ácigos. Y la ácigos está compuesta por el tronco de la ácigos. Está compuesta por ¿qué? Por la ácigos que recoge sangre de estructuras lumbares, ¿cierto? Las dos primeras lumbares y de la región torácica derecha. La hemiácigos que recoge porción lumbar y parte de las torácicas izquierdas, y la ácigos accesoria que recoge sangre de estructuras torácicas, digamos que superiores, más o menos hasta T7, ¿cierto? Entonces, eso forma la ácigos, hemiácigos y ácigos accesoria, y desemboca en la cava superior. Aquí a nivel de la subclavia llegan ¿cuántas estructuras? 4. Yugular interna, la yugular externa, yugular anterior que se fusiona aquí, la vena vertebral y la cervical posterior. Aquí del brazo tenemos circulación superficial y circulación profunda. La superficial va a estar dada por la superficial desde mano arranca por los arcos palmares que forman vena basílica y vena cefálica, ¿cierto? Y la profunda que va a estar dada por las radiales, las cubitales y la vena mediana, ¿cierto? Todas llegan aquí a nivel del codo y forman la vena braquial, ¿cierto? Y la vena braquial aquí a este nivel se transforma en axilar y recibe las ramas, ¿cierto? Circunfleja anterior, posterior aquí del húmero, la rama escapular, y aquí ya se continúa con, o cambia el nombre a subclavia. Entonces tenemos venas basílica, cefálica, radial, cubital, la media, se forma la vena braquial, asciende, se convierte en axilar y luego se convierte en subclavia. Y va recibiendo, ¿cierto?, las tributarias de las estructuras acá del hombro de la axila. Y forman la Braquial. Y luego sigue subiendo y forman la axilar y que llega a la subclavia. La subclavia. Y se sigue el mismo orden que las raíces de las vértebras, ¿no? De los plexos, ¿no? Sigue como el mismo orden. Más o menos. Eso a nivel venoso, ¿cierto? Y aquí tenemos cava inferior. Cava inferior. ¿Cómo se forma la cava inferior? Entonces empezamos con el retorno venoso de miembro inferior, que también hay superficial y también hay profundo. Entonces superficial, que está dado por safena interna y safena externa. La safena externa drena a la poplitea, la safena interna viene acá y drena a nivel de la femoral. En el plano superficial. De la profunda, ¿cierto?, va a estar formada por las venas tibiales anteriores, posteriores y peroneas, que son 2 por cada arteria, ¿sí?
Entonces son dos venas tibiales anteriores, dos posteriores, dos peroneas. Esas suben, ascienden y a nivel de la rodilla, ¿cierto? Se fusionan formando la vena poplitea. Posteriormente la vena poplitea cambia de nombre y se convierte en vena femoral. Entonces la safena interna drena a la femoral más sus ramas tributarias, ¿que cuáles son? La circunfleja, la pudenda, la ilíaca superior, y tenemos vena femoral, que asciende y cambia de nombre a ilíaca externa, ¿cierto? Ilíaca externa. Y aquí tendremos la ilíaca interna, que la ilíaca interna se forma ¿de qué? De las ramas glútea superior, glútea media, glútea inferior, la obturatriz, y las ramas que tenemos aquí a nivel de los órganos pélvicos, ¿cierto? Entonces está el plejo, las ramas rectales, ¿cierto? El plejo uterino, el plejo vesical, la pudenda interna. ¿Qué otra rama hay? Uterina, prostática, vesical, rectal. Creo que son esas. Y se forma la vena ilíaca interna. Ilíaca interna y ilíaca externa forman la ilíaca común. Y las dos ilíacas comunes, junto con la vena sacra media, van a formar el tronco de la cava inferior, ¿cierto? Ese tronco de la cava inferior va a recibir las venas gonadales, ¿cierto? Las venas renales y las venas lumbares, más o menos de la 3 a la 5, porque las otras dos restantes van a la 5. Asciende y todo el contenido intestinal, ¿cierto? El drenaje venoso de todo el contenido intestinal va a llegar o va a formar la vena porta, que la vena porta llega al hígado, ¿cierto? Se sintetiza, miren, aquí continúa. Llega al hígado, se sintetiza y sale del hígado a través de las venas hepáticas que drenan a la cava inferior. Y ahí ya llega cava inferior a la cavidad auricular. Y a nivel arterial, ¿cierto? Llega la sangre, va a los pulmones, se oxigena y llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo por la válvula tricúspide o mitral. Mitral. Ventrículo izquierdo, válvula sigmoidea aórtica y sale, ¿cierto?, por el tronco aórtico. Entonces, a nivel del tronco aórtico tendremos coronarias, derecha e izquierda, que irrigan miocardio. Luego sigue callado aórtico, que da sus 3 ramas: tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ese tronco brachiocefálico se va a dividir en subclavia derecha y carótida común derecha. La carótida común asciende lateral al cuello, ¿cierto? Y más o menos a la altura del cartílago tiroides se bifurca en 2 ramas: una carótida interna y una carótida externa. La carótida interna asciende y no da ramas en su trayecto, ¿cierto? Ingresa a la base del cráneo y ahí sí empieza a dar ramas para todo lo que es el tejido encefálico. Entonces tendremos la oftálmica. ¿Cuál más? La rama hipofisiaria, pterigoidea. ¿Qué otra? La comunicante posterior. ¿Y cuáles son las ramas terminales? Las cerebrales. Cerebral anterior y Media. cerebral media. Y la externa, ¿cierto? Se viene acá por el ángulo mandibular y empieza a dar sus ramas.
Entonces va a dar la rama lingual, la arteria facial, ¿qué otra? La occipital, la auricular posterior, ¿qué otra? ¿Cuáles son las ramas terminales? La temporal superficial y la maxilar interna. Bueno, es así a grandes rasgos, ¿no? La subclavia, entonces la subclavia va a dar 4 ramas, que son tronco, tiro cervical, las arterias vertebrales, tronco, tiro cervical, tronco, costo cervical y la mamaria interna. Continúa y se convierte en arteria axilar, ¿cierto? Y va a dar sus ramas para la región acromioclavicular y continúa y se convierte en arteria braquial. Y la arteria braquial se subdivide y va a dar origen a la cubital, radial, mediana y continúan en el brazo y forman finalmente el arco palmar. Aorta descendente, ¿cierto? O aorta torácica, en su trayecto va a dar 6 bloques o ramas importantes, que son arterias esofágicas, bronquiales, mediastinales, pericárdicas, intercostales y diafragmáticas. Son 6. ¿La cual? Arteria aorta torácica. Entonces, ramas pericárdicas, bronquiales, mediastinales, esofágicas, intercostales y diafragmáticas. A nivel de aorta abdominal, entonces tendremos la primera rama, que es la diafragmática inferior, luego sigue el tronco celíaco, que se divide en 3, gástrica izquierda, esplénica y hepática, luego siguen las suprarrenales, ¿cierto? Las arterias renales, la mesentérica superior, las arterias gonadales, las lumbares y la mesentérica inferior. Luego sigue acá, se divide en ilíacas comunes y sacra media. La ilíaca común se divide en ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, que va a dar ramas aquí para recto, vejiga, útero, vejiga, útero, recto, piso, musculatura del piso pélvico, las glúteas superior, media inferior, obturatriz, pudenda interna, y su rama ilíaca externa, que se convierte en femoral, ¿cierto? Desciende, va a dar ramas para toda la región del muslo, anterior, posterior, lateral, se convierte en poplitea, la poplitea va a dar la tibial anterior, posterior, peronea y ya. No, profe, si eso por encima, ¿cómo será todo lo que... Pero Así, pregunta en resumen. también, digamos, las ramas